Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Estaba leyendo una suscripción que tengo digital de National Geographic, pero de historia. Y de pronto me he encontrado un artículo que me ha resultado muy interesante de un microbiólogo que es investigador en Salamanca y de un artículo de un español que se ha publicado primero en inglés en una revista internacional y así lo aclaro. Entonces, alguna vez he hablado en una ocasión ¿cómo se llama? Del Prado, que diferentes, no sé si era una astrofísica que había elegido unos cuadros y daba unas explicaciones, ¿no? Cómo otros profesionales abordan el arte y me resulta, pero muy, muy interesante. Este señor especula con determinadas cosas y argumenta y son bastante creíbles. Entonces, por ejemplo, argumenta con que, ahora lo contaré, el amarillo, el amarillo que utiliza Van Gogh en la época más interesante, más prolífica, que es cuando se va al sur de Francia y está esperando a su amigo, no me acuerdo cómo se llama ahora. Y entonces pinta, llena la casa pensaba hacer 15 girasoles y me parece que hace menos. Y uno de ellos se pierde en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en conclusión, ese amarillo está hecho con un amarillo de cromo, que es un... En el siglo XIX hay muchísimos descubrimientos de productos químicos porque hay una revolución científica y entonces aparecen, aparte de que, digamos, se envasan los productos, antes se hacían artesanalmente y ahora vienen envasados, con lo cual se ganan tiempo pero se pierden en calidad. Bueno, y uno de los colores pues es el amarillo de cromo que con el paso del tiempo se degrada y pasa a ser un color distinto y una composición química distinta. Y todo el mundo pensaba eso de este cuadro, menos este señor que ahora nos da una serie de explicaciones que me han dejado, pero bueno, con la boca abierta. Y me parece súper interesante que otras disciplinas intervengan en la interpretación de pintura o intervengan en el arte, porque resulta, ahora lo cuento porque si no soy atropellada contando los cuentos al final, al principio, etcétera. Y realmente él está tomando como si dijéramos un antidepresivo, entre comillas, o sea, una sustancia que se llama digital purpúrea o algo así, que está muy de moda en aquella época. Cada época tiene sus sustancias, ¿no? Que es para quitar la ansiedad, para quitar los ataques que tenían. Y esto, si toma en cantidad, te hace ver todo como muy amarillo y te provoca trastorno. Y esa es la explicación quizá de que el médico que era amigo suyo y que lo pinta, que se llamaba Gatchet, eh, pues le dijo que por favor no usara porque podía tener unas repercusiones negativas. Le puede dar un síncope, se le puede parar el corazón, porque por lo visto relaja tanto, tanto, tanto que te puede matar. Y una le advirtió que una de las cosas es que le podía hacer, digamos, ver los colores de forma distinta. Pero él como que lo sabe un poco y entonces atenúa con azul, etcétera. Ahora lo voy a contar. Bueno, solamente reflexionar. He contado ya 1000 veces la vida de Van Gogh. Me niego ya a contarla otra vez. Esto es un artículo que es como un pequeño ensayito muy interesante. Y este señor que ha escrito el artículo dice que le gusta mucho el arte y que bueno, que el amarillo siempre le ha parecido un patrón en la obra de Van Gogh. Quizás por el consumo de una droga utilizada en esta época para tratar las crisis de ansiedad. Bueno, más que las crisis de ansiedad, las crisis maníaco-depresivas que tenía él, que le venía un poquito de familia, porque tuvo yo no sé cuántos hermanos trastornados y tal. Y bueno, ese producto que toma varía la percepción de los colores. Mira, lo de las drogas no es nuevo, o sea, montones de veces, o sea, los artistas en general, los músicos también, se han tomado y se siguen tomando cosas porque cambia la percepción de la realidad y eso le hace ser muy creativo, eso le hace ver otra realidad. Lo que pasa es que al final acaban enganchándose y, no tengo nada que decir al respecto. Bueno, pero Van Gogh es peligroso. Ya sin crítica de ningún tipo, simplemente es peligroso. Yo, un familiar mío, me gustaría que no me pasara. O sea, que se busque. Hay muchísimas formas de colocarse, entre comillas. Una de ellas, por ejemplo, es respirar mucho, como hacían los sufís, para estar
entrar en un estado místico, o también lo hacen en Oriente, repetir mucho, una rosa es una rosa, como Gertrude Stein. En fin, quiero decir que hay muchas formas, digamos, de alteraciones, de provocar una alteración de conciencia que no sea meterse un producto químico que con el tiempo te va acabando pidiendo más, más y más, porque pasa incluso con las medicaciones, yo qué sé, los antiinflamatorios, los analgésicos, pues al final la gente acaba enganchada a cosas gordísimas porque cada vez el cuerpo es, no sé, como que necesita más cantidad. Bueno, Van Gogh, el pobrecillo Van Gogh es otro caso distinto. Van Gogh ve el mundo a través de un filtro amarillo y que refleja totalmente en sus obras. Y al contemplar, si nosotros, por ejemplo, vemos la Gioconda de Leonardo, los girasoles de Van Gogh, pues podemos pensar que el paso del tiempo de los años ha hecho que los barnices amarillen, en fin, que se degrade. Es normal, es natural. Nosotros también nos degradamos, nos morimos, se nos acaban las baterías. Pero eso es por el pintor. Bueno, con el paso de los años las pinturas cambian y también con el transcurso del tiempo también se modifica. Y un ejemplo es la obra de Vincent Van Gogh, que es el pintor neerlandés, que es postimpresionista, del que os he hablado montones de veces. Y bueno, pues que las pinturas suyas, al utilizar el amarillo de cromo, como he comentado, pues bueno, sus pinturas son súper, está hecha con colores muy vibrantes, o sea, eh, y además de eso con unas pinceladas burdas, por decirlo de alguna forma. Lo que pasa es que era tan maravilloso y tiene eso, su pintura tiene la capacidad de atraer a la gente. Yo creo que no hay nadie que le disguste. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero no hay nadie. eh, bueno, sin embargo, él tiene una forma, un discurso muy personal a la hora de trabajar. Muchos de los colores utilizados en esta obra se han sometido a la exposición de la luz, la reflexión y la refracción de la luz que se provoca un deterioro muy grande. Y varias de estas alteraciones pueden ser atribuidas al amarillo sufrido por el barniz a lo largo de los años. Pero sin embargo, hay otras que están causadas por la degradación del propio pigmento. Como os he dicho, la obra de Van Gogh es excelsa, es grande y quizás está entre las pinturas más conocidas. Es que el periodo ese que pasa en Arles, la Provence, que es un sitio maravilloso, el lugar de origen de, ¿cómo se llama? En el medievo de la poesía, etcétera, de no me acuerdo cómo se llama, los que iban cantando por ahí. En fin, la Provenza es un sitio, y es un sitio bonito y agradable. Bueno, este amarillo que pone los girasoles es, se hacen para decorar el dormitorio de su amigo Paul Gauguin, como os he dicho, que no me salía el nombre, que después Paul Gauguin, que era excelso utilizando, había sido agente de cambio y bolsa en una época, le fue muy bien, se arruinó, se separó de su familia y se fue a los mares del sur después de todo esto, ¿no? Pues este era un espadachín muy dotado y entonces este en un momento le da un ataque de estos depresivos, chalao, se pone psicótico, se va detrás de él con una cuchilla de afeitar y entonces el otro, Gauguin, se defiende con la espada y es cuando le corta un filito, un trocito, ¿no? Entonces hay tantas historias con este hombre, yo qué sé, que parece que yo creo que el mercado ha alimentado esa transgresión de loco, de que se cortó la oreja, nada, todo parecido con la realidad es mera coincidencia. Estaba muy cuerdo para muchas cosas y de hecho él sabía la limitación del producto que se estaba tomando, sabía que lo veía todo en amarillo y entonces atenuaba con el azul. Bueno, la creación de esta obra de los girasoles que lo hace antes de que venga Gauguin, porque él quiere, en esa casita que pinta amarilla, quiere hacer como un hogar de artistas que trabajen todos al unísono, cosa difícil porque los artistas son muy individualistas, pues él utiliza una serie de nuevos experimentos desarrollados en el siglo XIX, como he dicho antes, que es el amarillo de cromo, que da a los girasoles un amarillo luminoso, pero que con el tiempo se ha vuelto más tierra. Ahora ya no tiene ese amarillo tan intenso que tuvieron en su origen, ¿no? Es más terroso y está más entre el amarillo y el marrón. Bueno, la teoría más aceptada de esto es que los cambios químicos en el pigmento del amarillo de cromo se debe a la exposición de los rayos del sol ultravioleta. Bueno, el caso es que se oscureció y pasó de ser cromo 6 a cromo 3, dice este hombre. Yo no tengo ni idea, para mí cromo es igual, es lo mismo todo. Pero bueno, que una alteración química. Bueno, y así, y se oscureció.
Y también le pasó a otras pinturas de Van Gogh, porque el amarillo lo usa, si no en casi todas, o sea, si no en todas, casi todas. Como por ejemplo, Vista de Arles con lirio. Esta época es la más interesante de Van Gogh, ¿eh? Esta Vista de Arles con lirios de 1888. Él era muy, muy fanático de la estampa japonesa que habían conocido en aquella época, porque las porcelanas que venían de Japón, que es cuando se abre forzado por Estados Unidos, vienen envueltas en los grabados que son defectuosos y entonces esos grabados para los occidentes fue como, ¡oh! Porque como fueron las máscaras africanas, ¿no? En plan de, tienen otra perspectiva, tienen otros colores, tienen un dibujo muy limpio, etcétera. Bueno, otro donde se ve esta alteración del amarillo es la Riviera del Sena, que es de 1887, me parece, es que tengo una chuleta por ahí, pero tengo que coordinarlo con lo que digo. Y bueno, todas estas sufren la degradación del amarillo, pero Van Gogh siente predilección por el color amarillo en gran parte de su obra, incluida, yo qué sé, la Casa Amarilla, la Terraza del Café por la noche, la Avenida de Alice Camp, yo qué sé, hay montones, montones. Bueno, lo que dice este microbiólogo que da clase, investigador que da clase en Salamanca, es que esta elección del amarillo no es tan casual, sino que tiene que ver con una intoxicación por la digital. La hierba se llama digitalis purpúrea, que era lo que se tomaba en aquella época en medicina para tratar la patología psicológica. Y en la época de Van Gogh, la digital era empleada para tratar el rollo maníaco-depresivo que tenía el pobrecillo, que yo creo que era heredado. Bueno, el caso es que él lo consume habitualmente, la digital. Parece que se come una tableta o un ordenador en un intento de paliar los ataques que de vez en cuando le dan, porque era muy inestable, pero a su vez esa inestabilidad era muy fructífera para lo que era el tema artístico. Y yo es que he visto a algunos artistas como el Munch, el grito de Munch, que cuando lo tratan psiquiátricamente y lo dejan con mucha paz de espíritu, su pintura ya no merece la pena. ¿Qué le vamos a hacer? Aunque sea un mito eso de la locura, yo creo que funciona. Esa inestabilidad se plasma en el lienzo y lo hace inquietante. Bueno, a la a la digital le atribuyen propiedades sedantes, antiepilépticas y desafortunadas. Hoy día lo que se utiliza para la epilepsia es el cannabidiol, creo, que no coloca, o sea, es el cannabis, pero que le han quitado el que te coloca como droga, pero sin embargo hace que los niños con epilepsia, como es algo natural, es un aceite, no tengo que tomar productos químicos, etcétera, que los intoxican, pobres epilépticos. Bueno, desafortunadamente los pacientes que tomaban en exceso ese producto desarrollaban xantopsia. Es que de verdad que me pierdo. Que era una patología que altera la percepción de los colores totalmente en los afectados. Que posiblemente es lo que dice este señor que tenía Van Gogh y que tendían a ver los objetos con un tono amarillento. Hasta el blanco lo veían amarillo. Entonces, Vincent Van Gogh, que tomaba mucho de este producto, además que se sabe, veía el mundo a través del amarillo, de un filtro amarillo provocado por la medicina que consumía en el polvito en cantidades. Y de alguna forma lo sabía, ¿eh? De modo que al pintor tan solo trasladaba los cuadros al tono que él observaba, porque él lo veía así. Dice, en la digital se suministraba, dice este señor, a Van Gogh su médico personal, el doctor Paul Gachet. De hecho, en el retrato que Van Gogh pinta del médico aparece con un ramo digital sobre la mesa. Se la tomaba a doblar. Así, pero el doctor Gachet le advirtió de que los posibles efectos secundarios que podían ser letales, podía matarlos si se pasaba, y que podían ocasionar la digital. Y desaconsejaba el abuso de esta droga porque podía producir síncope, o sea, se podía parar el corazón tan relajado que te dejaba, vamos, palurde, y causar parálisis en ese órgano. Bueno, a pesar del predominio de lo amarillo, Van Gogh siempre está equilibrando ese color con el azul. Ya sabéis que el amarillo, verde y amarillo tan azul. Incluso si se aplica de manera muy sutil. Bueno, con la Xantopsia, que me estaba acordando de que costaba el verde, de qué estaba compuesto. Bueno, con la Xantopsia aguda, los blancos y los amarillos son indistinguibles,
para el pintor y los azules les parecen verdes. Luego nuestro Van Gogh veía los colores totalmente diferentes, de lo que se deduce que seguramente padecía la enfermedad en un estado leve. Hay otra hipótesis también que dice este señor que me resulta muy interesante y es que sufra glaucoma de ángulo cerrado, subagudo. A mí todo esto me parece rarísimo, que es una dolencia visible, pero sí que me lo creo, ¿eh? Porque los colores que utiliza son rarísimos, son extraños. Bueno, la dolencia, esta dolencia de glaucoma, no sé qué, lo que hace es que lo ve todo con mucho áurea. Entonces Van Gogh pinta en algunas de sus obras como El Café de la Noche o La Noche Estrellada muchas áureas, auras, áureas. Así se lo preguntaremos al de Salamanca. Aura, auras. Bueno, precisamente el color amarillo vuelve a ser significativo en La Noche Estrellada y tanto en esta obra como en Camino con Ciprés vuelven, o en Campos de Trigo con Cuervo, el plasma esta teoría de las turbulencias 50 años antes eh, que fuera planteada por el ruso Andrei Nikolayevich en 1941, es decir, 52 años, yo creo. Antes, o sea, la pinta, en fin. Todo este artículo, que es un artículo cortito, me ha dejado muy pensativa y me parece, yo que sé, que la visión de otras disciplinas sobre el arte suma más que resta, ¿eh? Así que lo voy a poner en el blog y espero que os guste. Bueno, mañana nos vemos. Hasta mañana.